Hola, buenas tardes. Esta es la repetición de la conferencia que Gabriel Leret Verdú nos dio el día 16 de noviembre de 2023, que tuvimos problemas con el sonido y ha tenido la amabilidad de volver a grabarla para que esté colgada y se pueda oír y ver bien en la página web, cosa que nos parecía muy importante porque fue muy interesante. Os cuento un poco quién es Gabriel Leret para que os situéis. Es geólogo y hidrogeólogo y ha desarrollado actividad docente en las universidades de Valencia y en la Universidad Autónoma de Madrid. Como hidrogeólogo ha trabajado en varias empresas en España, Marruecos, Libia, Egipto, Argelia. Ha trabajado con Repsol, siendo jefe de explotación de los activos del Mar del Norte, Ecuador, Colombia, Perú y Rusia. Es miembro activo de la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo y de Geólogos Senior. Por primera vez está con nosotros con esta conferencia con un tema muy interesante y de máxima actualidad: minerales críticos en la transición energética. Eh, Cuando quieras, Gabriel, puedes empezar. Bueno, pues, pues muchas gracias por la invitación y por la amabilidad a que se pueda resolver esto un poco mejor y que de una presentación acorde a lo que había preparado o previsto en su momento. Supongo que ahora se oye bien. Bien, entonces, pues esto de los minerales críticos a transición energética. Vamos a ver, primero, la primera diapositiva que tengo aquí es esto que pone claramente que la respuesta, estamos ya en la transición energética. Entonces, el que eso se llegue a cabo o no, pues se materialice como se cree, se quiere, que es llegar a un 2050 con una descarbonización total de la economía, pues no es bastante complejo. Por eso esta diapositiva me ha parecido muy claro para demostrar que lo complejo siempre es una senda tortuosa y hay poca gente porque requiere reflexión, requiere paciencia, etcétera. Y sin embargo, las respuestas simples, pues son simples, lo dice la imagen, ¿no? En realidad, la transición energética lo que tiene es una transformación profunda del sistema energético total y la que supone es la descarbonización de la economía y es sustituir los hidrocarburos o los combustibles fósiles por los que son los combustibles, por lo que son las energías limpias. Cuando digo energías limpias, normalmente pongo entre comillas. Y pongo entre comillas porque veremos luego que no son tan limpias. En fin, esta energía va a ser, aquí no sé si se ve bien, hay, eso es. Hay tres cuadros en los cuales se indica un poco el valor del comercio internacional de los recursos relacionados a la izquierda, que es de 1,5 trillones. Entonces se ve que es el petróleo, el gas natural, el carbón y los minerales críticos en una imagen de porcentajes que es predominante el petróleo. Y la última, que es el net cero, que es el horizonte a donde se quiere llegar. Ahí está el Gran Deal europeo y todo lo que se acordó en el escenario de la cumbre de la COP 21 en París, que es donde no haya casi hidrocarburos. Ves que queda residual un 11%. Los minerales críticos, sin embargo, son mayorías y queda el hidrógeno. El hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector, pero bueno, el uso que se va a hacer del hidrógeno y del gas natural y muy poco del carbón. Entonces, si vemos un poco esto, a ver, es que ahora la imagen, vemos que en realidad donde ha crecido son los minerales críticos en un 47%. Eso da a indicar de que todos los recursos relacionados con los minerales críticos tienen un gran valor en el comercio internacional porque son los que están demandando ahora mismo el negocio o están demandando su existencia para que se pueda cumplir esta transición energética. Bueno, esto es un poco la esencia. Ahora, como hemos dicho antes, esto es más complejo de lo que parece. Y de hecho, muchas veces, cuando uno se planifica en toda una agenda, la que dice tal año va a haber, vamos a dejar esto, el otro vamos a dejar tal, tal, hasta llegar a un net cero 2050, como se ha hecho en el plan internacional, pues lo que ha sucedido es que en realidad, pues
no se cumplen muchas veces porque una cosa es lo que se planifica y otra la realidad. En- Aquí las renovables, ¿cuáles son? Esta transición energética está basada en fuentes de energía renovables. Antes estamos usando fundamentalmente los combustibles fósiles. Pues hemos visto solar solar que aprovecha la energía del sol. Voy a quitar esto un poquito porque no sé exacto. La energía del sol para generar electricidad o calor. Y ya por meternos en cifras, en España, pongo referencias a España y luego mundial. En España, pues vamos bastante bien. Ya tenemos en el 2022 18.124 megavatios, todo abastecido con solar, la eólica, que es convierte la fuerza del viento en energía eléctrica. En España ya generaron unos 62.000, más de 62.000 gigavatios. La energía eólica y solar, como pongo aquí, alcanza una cifra récord a nivel mundial del 12% en el 2022. Luego hay otras menores fuentes de energía, la geotermia, no son menores, lo que pasa es que tiene todavía menor implantación, que es una energía totalmente limpia, que aprovecha el calor del interior de la Tierra, y en realidad hay 24 países que la usan y han generado una potencia de la que ponemos aquí, de 92.000 millones de kilovatios. Hay países como Estados Unidos, Indonesia, que son pioneros en el uso de la geotermia, porque generalmente la geotermia de alta entalpía, que es la que se puede usar para transformar el calor de la Tierra en electricidad, pues es mayor cuando hay una temperatura en el subsuelo mayor de 150 grados. Evidentemente, esos valores están en zonas del cinturón pacífico donde hay cierta inestabilidad o hay incipio volcanismo, que son puntos de mayor calor. Eso no quiere decir que no se aproveche en el resto del mundo. Por ejemplo, Europa está bastante desarrollado en geotermia, pero es una geotermia de baja entalpía, menor que se usa para fines domésticos o normalmente, no para generar electricidad, como calentamiento. Luego la hidráulica es poco, digamos, la hidráulica. Ahí va. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la hidráulica. Esto es utilizar energía del agua en movimiento para producir electricidad. Lógicamente, es una energía limpia estacional. Ahora se está trabajando en lo que llaman el segundo vaso, que es cuando hay un excedente, llevarlo a él y de ese vaso recuperarlo para que vuelva a caer y producir energía. Luego hay otros que no son el objeto de la conferencia, que es la biomasa y la mareomotriz y undimotriz. No hay que quitarle importancia, pero no es el objeto de la conferencia, que está enfocado a los minerales críticos. Esto es un poco para que veamos que en España el mix, es decir, la matriz energética en España es fundamentalmente de renovables, son un 42%, que la eólica es la que mayor hay, es un 22%, luego le sigue la fotovoltaica, ¿no? Y el resto todavía que son distintos colores, cogeneración, ciclo combinado, carbón, pues son combustibles fósiles, y luego la nuclear con 20, que ahora la Comunidad Europea la ha reconocido como energía verde, pero no está. No se usa, no se plantea como tal. Esto es en España. A nivel mundial, veis que la matriz eléctrica es importante. Me detengo en esto para decir que estamos en la transición, se está produciendo, como hemos visto antes, luego son pasos, ¿no? Pero ya vemos que la matriz, salvo todos los tonos grises que hay a la derecha, son cuando se usan los combustibles fósiles, carbón, el gas o el petróleo, que evidentemente tiene todavía un 61% de implantación, mientras que todo lo que hay a la izquierda, colores más vivos, azul y verdes, son los que el porcentaje de energía eólica y solar que están, hidráulica y la misma que se están empleando para alcanzar este 12%. No se tiene en cuenta, en ese 12% no hemos metido lo que sería la nuclear. Bueno, este es un resumen de todo lo que he dicho hasta ahora, que en realidad lo que dice que de 2021 a 2040, de seguir esta tendencia, los modelos dicen, según el World Energy Outlook, que es de referencia para todos, de publicación anual, y sirve como para que eh, tanto las empresas como los políticos y los países tengan una idea de por dónde van y cómo se están acercando o apartando de la senda que se había firmado en el Acuerdo de París en la COP21.
Cuando digo COP, supongo que todo el mundo entiende que la COP 21 es la cooperación de las partes que están involucradas en ese tema del IPCC con las Naciones Unidas y se celebra anualmente. Empezó en el 95 y en España se celebró por los problemas que había en Chile en el 2025 y la próxima será el 2029 en Bakú. Bueno, pues según eso, en el World Energy Outlook tenemos la solar y eólica, veis que es tres cuartas partes de la electricidad limpia, sería la que en el 2040 ya aportaría estos dos. El resto lo tenéis aquí. Y vuelvo a decir que el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector de transporte, pero bueno. Entonces, el Acuerdo de París, para que veamos un poco cómo vamos a pasar en números muy rápido, es, si había en el 2015 3,5, hemos pasado actualmente en el 22 a 7,6. El carbón, que era un objetivo, cayó del 39 al 36. Los combustibles fósiles del 4 al 3. Y la energía nuclear va del 11 al 9. Como vemos, hemos progresado. Bueno, esto en realidad para una presentación es un poco difícil, ¿no? Pero no voy al detalle, solo es la imagen. Es lo que se ha generado en electricidad en el mundo en el año 2022. Lo que se ha generado en electricidad en el mundo en el año 2022 depende de qué fue. En estas burbujas, según el tamaño de la burbuja, ahí va, según el tamaño de la burbuja, pues así es la cantidad, ¿no? Y en la izquierda tenemos solar, que no se verá bien, solar, pues vemos que China es el que mayor y con un 4,18. Luego sigue la eólica, China y Estados Unidos. Hidroeléctrica, pues ya tenemos Estados Unidos, la India y China. La nuclear, así lo mismo, y la bioenergía, etcétera. Y llegamos al carbón. Eso es para comparar un poco, si queréis. Y ahora vamos al carbón, donde China estaba aquí metiendo en todas las fuentes renovables, tenía una presencia, pues, lógicamente, pues aquí el carbón es mayor. Y el otro que le sigue en volumen, digamos así, es la India. Y aquí está Estados Unidos, aunque no lo creamos. Y entre todos estos países de aquí, uno de ellos es Alemania, que hasta hace poco, antes de la invasión de Ucrania, digamos, que empezaron a volver a usar, pero antes, muy comprometido con el cambio climático, pues empezó a cerrar las minas de lignitos, que son una de las fuentes que ellos utilizaban. Bueno, si ahora vamos a esta que es gráfica, esta es per cápita. Entonces, aquí ya es importante porque es un poco lo que por habitante. Entonces vemos que la China, ahí va, esto es lo que piden, lo que necesita cada país en el mundo. La China demanda mucho porque lógicamente son muchos habitantes. Luego tenemos luego vemos, perdón, no mucho, la que más demanda es Estados Unidos, esto va con riqueza de los países. Luego sigue Canadá y luego veis aquí que está Suecia, está Corea del Sur, está la Arabia Saudita, todos estos nos suenan, ¿no? Está Noruega, que tiene más de 50 megavatios de demanda eléctrica durante el año 22, bueno, en este caso 22. Bueno, y digamos que esto está actualizado. ¿Eh? He puesto 22 y le pone 21. Bueno, entonces, aquí en este color veis que arriba, donde está España, está Japón, está Alemania, está Italia, pues per cápita son muy parecidos, van de 200 a 500, 300. De alguna manera, los colores están indicando la distribución de riqueza en el mundo y los países más pobres, evidentemente, la demanda de electricidad, bueno, pues no es tan grande como lo da el color este, que son de más de 50 megavatios, están entre 20 y 50 o entre 10 y 20. Es la desigualdad del mundo. Bueno, como hemos dicho que esta transición energética tiene algo importante. Diríamos que la condición sine qua non para que funcione, lo que es indispensable, es que se dope con los minerales críticos. Si no hay minerales, la transición energética no se llevaría a cabo. Por eso, adelanto, decimos limpia, entre comillas, porque evidentemente todavía está la minería, que son la que sostiene los minerales y de ella los metales, la que todavía no es una minería limpia, digamos. Queda un camino por recorrer.
Bueno, la minería está claro que es la actividad más antigua de la actividad humana. Es el pilar del progreso e indispensable. Es curioso, es el pilar del progreso humano, pero sin embargo, en la actualidad sigue siendo indispensable la minería para la transición energética. Hay en la actualidad, dentro de la tabla periódica de los elementos, y la humanidad usa 92 de ellos con un valor práctico y 50 los consume en cantidades superiores a 100 toneladas año. Es una idea de lo presente que está la minería en nuestra vida, aunque ya lo sabemos, ¿no? Tiene mucha importancia en unos minerales que nos parecen escasos, que es, tenemos aquí el titanio, el niobio, el molibdeno, el palacio, el platino, y esto que pongo aquí son el corazón, digamos, el oro del siglo XXI, como dicen unos, que son las tierras raras. Las tierras raras hablaremos luego casi más. He tenido que quitar algunas cosas para poder hablar más de ellas porque me parece que es importante iniciar esto. Otros que es el hierro y su aleación el acero, que supone más del 95% de todo el mineral que se usa en la actualidad y es muy importante. Ha sido a lo largo de la historia, pero todavía es importante por las ferroaleaciones que va asociado con el manganeso, el cromo, el níquel, vanadio y molibdeno. El aluminio, digamos que es el segundo metal más usado en la actualidad. Tiene múltiples aplicaciones, no sé si la silla en la que estoy sentado ahora, pero bueno. Y luego el mineral que es más antiguo de la historia, ya desde la prehistoria, los principios de la metalurgia, es el cobre, de la edad del cobre. El cobre es el metal más antiguo usado por la humanidad y sin embargo sigue siéndolo en el siglo XXI porque tiene toda importancia en todo lo que es la industria eléctrica. Vamos a ver. Bueno, entonces, eso es solo, son cuatro notas que voy a hacer ahora, que espero que no tarde más de un minuto, que es un poco para recordar eh, dónde vienen los elementos estos de los que estamos hablando. Bueno, lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pero vienen de la corteza terrestre. Y la corteza, tenemos una idea de cuál es la composición de la corteza. Y vemos que la corteza, aluminio, hierro, magnesio, calcio, otros oxígeno y silicio. El silicio y el oxígeno son los mayoritarios, sobre todo el oxígeno, claro. Y sin embargo, la composición, caray, la composición mineralógica de la corteza, veis que esto verde que hay aquí son minerales no silicatados. ¿Qué quiere decir? Estos serían todos los sulfuros. Bien, la pirita, el sulfuro de hierro, donde se extrae el hierro, lógicamente, etcétera, y otros. Y todo lo demás son silicatos. Como veis que excepto el hierro y el aluminio, todos los metales y todos otros elementos que tienen una importancia tecnológica para la transición energética son muy escasos y constituyen menos del 1% de la corteza terrestre. Ahora, ¿por qué entonces existen depósitos minerales? Pues porque depósitos minerales, que es un depósito mineral, es una concentración de ese elemento en un mineral para ser explotable, aparece en un determinado lugar, no donde queremos, porque hay una serie de procesos geológicos que son los que hacen que todos esos elementos se agrupen para dar una concentración, para dar un mineral determinado, que son lo que llamamos los yacimientos minerales. Estos yacimientos minerales llamamos así porque tienen un valor económico, si no diríamos que es un depósito mineral más. De estos yacimientos minerales he puesto esta cosa aquí porque es importante, que es la ley del mineral y la ley de corte, que indica cuándo pueden ser extraídos con un beneficio económico. ¿Qué quiere decir esto? El cobre, nadie se puede imaginar que el cobre sea un mineral crítico que pueda desaparecer. El cobre es el primer país productor, es Chile, el segundo Perú, y bueno, no se puede no imaginar y lo usamos en nuestra vida cotidiana un montón de veces, hospitales, en las casas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que depende de los minerales, no es que se agoten, no van a desaparecer, pero se van a dispersar, siempre van a estar y entonces van a tener la ley
que es el porcentaje de gramos por tonelada en la estación, va a ser muy bajo. Si es del 14%, la cantidad de tierra que tienes que mover para obtener una parte de mineral, pues puede ser que no sea rentable económicamente, porque, o puede ser, entre otras cosas, ¿no? Da- pero nosotros cuando hablamos de minerales también tenemos que meter, aparte de yacimiento mineral, un concepto que es el de reservas. Reservas es cuando es un yacimiento económicamente explotable, las condiciones técnicas, legales y de mercado. Si no, sería un recurso mineral que puede ser que en el futuro, si las condiciones que he citado cambian, pues se puede explotar. Pero si no, no, es igual, en el petróleo es igual, dice, aquí hay mucho petróleo, porque no, no hay mucho petróleo. Potencialmente puede haber petróleo, pero el petróleo es cuando hay unas reservas probadas y se puede extraer y se hacen unos cálculos para que sea económico. Bueno, esto es esto que ya tardó más de un minuto, pero era un poco para que entendamos cuando hablamos de minerales, qué tipos de minerales y cuando hablamos de volúmenes de producción nos referimos a esos yacimientos que son económicos, a las reservas. Bueno, pues vamos a entrar en el papel de los minerales críticos. Aquí he puesto un poco para empezar, ahí en el año 21 salió de la Agencia Internacional de Energía como si fuera la Biblia, que es el papel de los minerales críticos en la transición de la energía limpia. Entonces, lo he puesto como una referencia y ahí está, si se quiere entrar y cogerlo, pues se puede ver, pero no es el objeto de explicar todo esto porque son 200 páginas, sino es un poco la referencia. Los minerales críticos, caray, Gabriel. Los minerales críticos se consideran, ¿qué se llaman minerales críticos? Son los que son vitales para la buena marcha de la economía del mundo, pero sin embargo su suministro puede estar en riesgo debido a escasez geológica, limitaciones ambientales y cuestiones geopolíticas que son muy importantes, más de lo que parece. Entonces, eso, estos minerales críticos son críticos y tiene una cosa que no, los minerales, somos igual que pasó con el COVID, que no teníamos mascarillas y éramos dependientes de China, pues aquí va a pasar igual. Todos somos dependientes de China aquí, porque si vamos, vemos, adelantándome un segundo, que tenemos que en China todos estos minerales son los que tiene China, que a la derecha tiene el porcentaje de cantidad, y abajo de todo están las reservas, están las tierras raras. Bien las ligeras o las pesadas, sobre todo las pesadas que son más difíciles de obtener, con un porcentaje del 100 y del 85%. Y luego dominan el mercado, claramente. ¿Por qué llegaron a dominar el mercado? Lo veremos luego. Ha sido una culpa nuestra, totalmente, de Occidente. Bien, entonces, cada 3 años la Comunidad Europea, como tenemos esa cuestión de dependencia, porque no somos autosuficientes, necesita recurrir, importar materia prima mineral para producir, dopar a las aerogeneradores, a la fotovoltaica, etcétera, para el funcionamiento de la energía eléctrica o para los coches y el mercado de los vehículos eléctricos se disparara. Entonces, para ir aquí vemos una pincelada en los colores de amarillo, naranja y tal, pues está aquí, porque evidentemente cuando verde es una alta dependencia el nivel de gobernanza basado en indicadores que maneja solo para verlo diré que este rojo es de la República Democrática del Congo y creo que todo el mundo sabe que ahí está el coltán, que es cobalto más tantalium, que es el que dopa, el que se usa para los móviles y que las minas usan lo explotan por medios infrahumanos, ¿no? Y entonces, sin embargo, Estados Unidos, pues bueno, a nivel de gobernanza, tal, o Australia todavía más, que tiene un nivel de gobernanza alto. Aquí es siempre la palabra gobernanza y la palabra social son los que van a jugar mucho en esto, aparte de la geopolítica. Chile para el cobre, es el primer productor. Aquí tenemos para el berilo, etc. Bueno, creo que esto es suficiente, ¿no? Porque ahora aquí lo vemos mejor, que no hay que estar forzando la vista. Entonces hay una serie de materias primas que están en verde, que son las claves para la tecnología, lo que llamamos verde digital, etc.
bueno, las tecnologías, la energía verde, que es la que mueve el mundo digital, mueve la defensa, mueve la cosa espacial, etcétera. Y su demanda corre el riesgo de superar la oferta que tenemos. Es un mineral que son estos que hay bismuto, borgo alto, cobre, jalio, germanio, los elementos de las tierras raras, bien sea pesados o ligeros, el litio, que es tan importante para las baterías y para los coches eléctricos, magnesio, manganeso, el grafito, también para las baterías. El fósforo tiene una importancia importante, la cosa agrícola que no debemos olvidar, no todo es de energía. También hay que, la cosa de comer, hay que cuidarla. Y los metales del grupo del platino. Los metales del grupo del platino, si voy a la imagen, perdón, si voy a la imagen anterior, pues vemos que aquí está el palladium, que está en Rusia. Desde la invasión de Ucrania, digamos que los precios del paladio, una forma de cómo contribuye el desorden que tenemos mundial ahora, la geopolítica. Esto se disparó totalmente y los precios se hicieron, se notó mucho. Al ser, evidentemente, Rusia, uno de los países que abastecen, pues se subió. Bueno, titanio y tungsteno. Y todos los demás, pues son materias primas fundamentales en las cuales tenemos, pueden haber riesgo de suministro, pero tiene menos. No es tan importante. Esto, además de lo mismo, pero es un poco para... Aquí tenemos el riesgo en la materia prima, el impacto económico y riesgo de suministro creciendo para arriba, ¿no? Y entonces hay algo en la pantalla que me molesta y lo quiero quitar y doy a ver si te he equivocado. Bueno, entonces aquí vemos la importancia económica alta en este sentido. Entonces aquí hay un mineral que yo quiero, un elemento metálico, el cromo, que es un elemento muy importante, tiene una importancia económica alta, no hay riesgo porque está abajo, pero sin embargo tenemos aquí las tierras raras, que veis que está arriba de todo, ¿no? Entonces son unas materias que tienen un riesgo de suministro alto, como también, pues, entre otros, tenemos el indio aquí que tiene un riesgo de suministro también muy alto, como vamos a ver ahora. Tiene tanto así que llegaría a desaparecer, con lo cual tendríamos que buscarle una que muchas veces todavía no está encontrado. ¿Con qué elemento, con qué metal se podría sustituir para que realizara una función equivalente? Bueno, entonces, esto no lo voy a leer, solo voy a decir que el sistema, lo que he dicho ya, es este sistema de la energía, es un nuevo sistema energético impulsado por energía limpia, entre comillas, aquí sí lo he puesto, difiere mucho de uno que está hecho por recursos tradicionales, porque los minerales críticos, cobre, litio, níquel, cobalto y todas las tierras raras son esenciales para todas las tecnologías que tenemos renovables que tenemos que usar, las turbinas eólicas, las redes de los vehículos eléctricos. Podemos decir que son, sí, conforme vaya aumentando la implementación de estas energías renovables, pues tendremos escasez, más necesidad de materiales. Como se está aumentando mucho, he puesto que son altamente voraces en metales, en materiales que no son metales también, y por tanto en energías mucho más que serían los combustibles fósiles que tenemos antes. Son muy demandantes de materiales. Y para ponerlo un poco, un comparativo, pues tengo aquí este ejemplo que para producir un gigavatio de potencia, pues eléctrica equivale a la, no sé, es un desastre. Bueno, ahora se va para adelante. Le doy para atrás. Ah, no, para atrás no. Bueno, pues para producir un gigavatio de potencia eléctrica equivale a lo que podría suministrar una central térmica que funciona con gas natural.
Si las comparamos, veríamos que para producir ese gigavatio necesitaríamos 200 aerogeneradores de 5 megavatios, o lo que es lo mismo, 1000 de un megavatio. Y esto, yendo a lo que nos ocupa, pues son 170.000 toneladas de acero, 2000 de cobre, 780 de aluminio, 110 de níquel, 85 de neodimio y 7 de disprosio. Neodimio y disprosio son las tierras raras, que no se mueven en volúmenes de la corteza como aquí estamos hablando, ¿no? Lo veremos luego. Entonces, esto supone en peso unas 25 veces más de metales que los usados en una central térmica. Entonces, requiere un montón de recursos, como veis, y es la imagen que quiero transmitir, que la transición energética está muy bien decirlo, y decir que se han montado tantos parques de aerogeneradores, pero cada vez que vamos progresando en el crecimiento de las renovables, pues vamos sintiendo temor de que algo nos va a faltar. Luego lo hablamos. Un automóvil, por ejemplo, eléctrico, requiere 6 veces más minerales que un automóvil convencional. En el libro de los minerales críticos está este dato. Una planta eólica marina, 13 veces más. Y entonces, caray, ¿sabes? Es una cosa entre el ratón y el... Bueno, entonces, que los recursos minerales varían según, desde el 2010, que es lo que quiero, estamos en el 24, la cantidad de promedio de recursos minerales necesarios para una nueva unidad de capacidad de generación de energía ha aumentado en un 50%. Eso es así. Entonces, cada vez tenemos menos recursos y varían según la tecnología que se use. Pues el litio no es lo mismo, níquel, cobalto, manganeso y grafito. Pues, ¿por qué? Porque está la fotovoltaica, también está los automóviles, los eléctricos, etcétera. Las tierras raras son muy importantes porque las tierras raras, la mayor importancia, una de las propiedades físicas que tiene son especiales, le hacen que tengan unos imanes permanentes, que se llama, que son, con muy poca cantidad pueden tener una función muy grande. Y entonces, incluso se usan en los electrodomésticos pequeños que podamos tener, aunque tengamos muy poquito, pues se usan estas tierras raras, ¿no? Pero se utilizan turbinas eléctricas, en motores y en la energía eléctrica fotovoltaica. En las eléctricas, cobre y aluminio, pues evidentemente sí. Entonces, estos metales, el consumo podría multiplicarse por 6 en 2050, según el escenario que acabamos de decir. ¿Qué metales? Pues por simplificar esta exposición he cogido este cuadro que es muy clásico, que son los minerales críticos que se necesitan para cada una de las tecnologías, ¿no? Entonces, en la cabecera tenemos cobre, cobalto, níquel, litio, tierras raras, again, el cromo, zinc y el aluminio. Bueno, entonces vemos que la solar, pues el cobre en las turbinas eólicas es el cobre, pero también ya las tierras raras tienen su importancia y el zinc. Y nos vamos aquí donde están las fotovoltaicas y lo que son las baterías de almacenamiento, porque si funciona mucho la electricidad y no tenemos baterías para almacenar, pues hemos hecho lo que dice el refrán. Hemos hecho algo que no teníamos que hacer. Entonces, esto veis que son importantes, ¿no? Hay otra cosa también importante que no está en esta presentación, pero aprovecho para decirlo, que es la red eléctrica. El transporte de la electricidad, la red eléctrica en Europa está necesitada de una puesta al día, digamos, de una forma dulce. Entonces, con la red eléctrica que hay ahora, esto puede llegar a ser un momento que sea un cuello de botella. El otro día, hará unos días, estuve en un foro en el que se debatía esto, Acciona y otras compañías que se dedican al transporte y están negros porque evidentemente no está definido las regulaciones, porque todavía no está claro y están invirtiendo y no se pone en marcha. Entonces, esto le tenemos que dar cierta importancia. Bueno, y ahora si hablamos con las cosas cotidianas. Esto es el mensaje que aquí quería decir, que hay unas sustancias que son críticas porque si desaparecen se arruina el negocio, hablando en plan coloquial. Y entonces no quiere decir
¿qué pasaría si no están? Eso viene, hablaremos luego, terminemos. Pero una vez que sabemos eso, que son demandantes y son condición sine qua non para que este mundo de la transición energética funcione, vamos a las cosas que nosotros conocemos más. Lo que llamamos el bolsillo, que es un móvil. He puesto es muy gráfico. Esto apareció en el diario El Mundo hace tiempo y me parece que es de lo más simplificado que he podido ver. Tenemos la pantalla, ahí tenéis una lista de todos los minerales que hay. Entonces veis que hay minerales como el litio, lantanio, terbio, praseodimio, europio, disprosio. Bueno, el europio todo el mundo lo tiene que conocer porque está en los billetes en el euro, o sea que hay cosas de la vida cotidiana que ya en tierras raras están ahí. ¿Eh? Bueno, entonces la carcasa, pues no, esta tiene poco, ¿no? Y la electrónica, digo, de los minerales que el tántalo, el disprosio otra vez es una tierra rara que está metida aquí en la electrónica, ¿no? El gadolinio, el silicio, bueno, el silicio no es una tierra rara, pero el galio sí. El galio también veremos luego una foto como en medicina, todo el mundo lo ha visto usar. El neodimio, el terbio, el praseodimio. Y en la batería, pues la conocemos todas, el litio, entre otros. Ahora, demanda la de, no es un error ortográfico, está puesto intencionadamente, porque es una demanda con mayúsculas, la demanda de minerales. Entonces aquí tenemos un vehículo eléctrico y comparo con un vehículo convencional. Bueno, yo ayudo un poco que si vemos los colores veo en el eléctrico, tengo aquí, el eléctrico es el verde está el cobre, aquí estaría el litio, el níquel, el manganeso, el cobalto y el grafito. Y tierras raras, en una proporción que os leo, de 53 a 8, a 39, 24, 13, 66 y medio kilo de tierras raras. Como veis, todas superan los 10 kilos por vehículo. Ahora, el vehículo convencional es mucho más sencillo, ¿no? Porque tiene el cobre y el manganeso. Entonces, en realidad, ahí me acuerdo, bueno, una persona que decía, es que, ¿cuántos minerales, metales lleva un vehículo eléctrico? Y decía, la tabla periódica. Y, en realidad, decía bien, la tabla periódica. Luego lo vamos a ver. Y bueno, y en la eólica marina, pues veis que tienen también los mismos minerales que hay, concho. Veis que tenemos aquí que es el cobre, y bueno, luego tiene níquel, el manganeso, aquí tiene un poco de grafito, y luego lo que tiene es bastante cromo. Cuando es el amarillo, pues sabéis que es el molibdeno y luego tal, en la solar fotovoltaica. Luego la nuclear, el carbón y gas natural. Veis que, según esto, veis aquí tienes una idea de los kilogramos por vehículo, de 25, aquí en un coche eléctrico usa 200 kilos, está dopado, mientras que un vehículo convencional, pues si esto es 25, pues sería 30, 35 kilos por vehículo de metales. En la generación de energía, si miramos en la base, está 2.000 hasta 20.000. Estos son los kilos por megavatio. O sea, si vemos que la eólica marina, lógicamente, es, lleva 16.000 kilos por cada megavatio. No tiene que ver nada con, evidentemente, la terrestre 10.000. No, es una cosa. Es un poco para pensar el volumen cuando vamos y vemos un aerogenerador, lo que eso implica. Eh, no he puesto, hablo de las tecnologías, porque si no, no terminaría la presentación. ¿Eh? Cada vez, pero hago un comentario. Los aerogeneradores, esto es una cosa visual que podemos ver, y si no, cuando le damos, cada vez son más altas, porque ser más altas, coge más megavatios. La última es China, que no sé, enorme, la que ha sacado ahora Marina. Esto es un poco, vamos a entrar en las tierras raras, y entonces vamos a hablar un poco específico de los metales. No sé cuánto tiempo llevamos. No tengo control. Bueno, entonces, eh,
no se puede hablar de todos los metales porque necesitaríamos 2 charlas de hora y media mínimo. Entonces he decidido hablar solo de las tierras raras y hacer un final. Entonces, este del coche, también otra cosa que vemos cotidianamente, ¿veis? Joder, veis que tenemos los repasos de espacio. Es que aquí yo lo leo porque leerlo la letra es muy pequeña, ¿no? Tierra rara, disposi neodimio. Faros, disposi neodimio. Baterías, lantano. Después, pantallas de LCD, cerio, que se usa, y europeo también. Pulido de cristales, el cerio, siempre, de los cristales, tierra rara. Filtro de los cristales, cerio, tierra rara. En los sensores que lleva aquí atrás, tierra rara. Aditivos del diésel, cerio y lantano. La tabla periódica, catalizador, cerio y lantano. Motores eléctricos, pues depende. Neodimio con los imanes permanentes. Como veis, esto es lo que llaman un coche eléctrico. Bueno, pero las tierras raras se usan solo para eso. No, las tierras raras se pueden usar en cerámica, en catalizadores, en la óptica, en vidrio, pues bien para protección, imágenes de rayos X. Se usan también en las lámparas fluorescentes, en los láseres, en fibra óptica, en algunas aleaciones, lo que era la piedra para los encendedores, etc. También en los imanes, por ejemplo, los motores híbridos, los discos duros, todo esto, y tiene otros como ese nuclear en defensa y demás. En defensa, leí un libro que salió en el año 2020, antes de la pandemia, pues en el anterior, en noviembre, de Pitrón, que yo me lo he leído varias veces, es el título, que son los metales raros. Muy amable de leer y te coloca en la situación. Entonces, en cuanto a defensa, hago una anécdota. La anécdota es que se conocía poco de esto de las tierras raras. Y tanto es así como el ejército americano, cuando se retiró de Afganistán, dejó descuidadamente mucho material que contenía tierras raras. Y entre ellos, pues eso era un descuido, ya no lo tiene, ya tienen aleccionados al equipo, a los militares, por supuesto. Entonces era el desconocimiento que había, total, y podías dejarlos ahí para que se los lleven cuando son los que se usan para guiar los láseres, los misiles que ahora están tan de moda, desgraciadamente. Bueno, antes decía que pasando a algo más distinto, tenemos el gadolinio, es una tierra rara y lo he puesto aquí porque es una cosa que no es habitual, pero muchos hemos tenido contacto con esto y algunos indirectamente, que es en resonancia magnética. Siempre te ponen algo ¿cómo se dice? Un líquido para que haga un contraste, sobre todo si te van a hacer algo para detectar un tumor, etcétera, o una revisión normal. Y es gadolinio. O sea, las tierras raras tienen, aparte de esto, ya lo hemos visto, del teléfono lo pasamos. Entonces, aquí he puesto cómo va a crecer el sector. Dice, con todo lo que hemos visto, si lo ponemos juntos ahora las tecnologías con los metales, ¿cómo estamos? Pues siguiendo, aquí tenemos de la Agencia Internacional de la Energía, tiene este escenario. Compara el 2020 con el net cero supuesto que llegamos al 2050. Según el modelo que ellos tienen, vemos que dónde se va a usar en cada sector. En la izquierda tenemos lo que serían millones de toneladas. Y aquí tenemos las energías solar, eólica, otras de baja generación, las eléctricas, fotovoltaicas, networks, lo que sea, y el hidrógeno. Y vemos que la diferencia entre uno y otro, entre este y este, que es lo que tenemos que comparar, pues vemos rápidamente que lo que crece es las baterías, el almacenamiento de las baterías en el 2050. Eso es lo que se desea, porque si no, esto sería un poco crítica la situación. Como veis que el eólico crece, que es el azul, y la fotovoltaica crece, pero la que da contraste es esta. Y todo lo que se llama todas las redes de electricidad, está toda la red digital y todo esto. Y si en minerales, que es lo que dice que íbamos a ir a hablar, pues aquí tenemos el índice 2020, índice igual 1, ¿no? Bueno,
Pues entonces es una idea comparativa. Vemos que el litio es el que más crece. ¿Por qué crece el litio tanto? Por supuesto que las baterías y sobre todo los coches eléctricos. El grafito, el litio y cobalto van con las baterías. El níquel y las tierras raras. Dice, bueno, y todo esto, ¿cómo se llega? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la vida? Ya tenemos los metales, los hemos extraído de los minerales y ya los hemos puesto aquí y está todo funcionando. Pues esto es solo para poner un resumen de cómo es el proceso. Todos los eslabones que hay. La extracción mineral, la producción, luego viene este proceso que es la fabricación y la instalación, toda la cadena de todos los que van aportando, la operación y al final, el final de la vida. Cuando llega al final de la vida, empieza el reciclaje, que eso requeriría una charla aparte. Entonces, pero tanto para hablar del reciclaje a este nivel como a nivel más doméstico que yo llamo la chatarrería. Entonces, como veis, esto es lo complejo que hay aquí. Entonces, ¿por qué me entretengo? Porque cuando entramos en este dominio de aquí, no necesitamos muchos metales, lo que estamos necesitando es el cemento, es materiales normales que son los que necesitamos pues, para colocar el aerogenerador, que son un montón de toneladas, etcétera. Y todo eso hay que transportarlo. Y el transporte hoy por hoy no es eléctrico, el transporte pesado. Ya hay mucho transporte pesado que no usa el petróleo, usa biocombustibles de nueva generación, entre ellos ya algunos vuelos en algunos aviones, algunos barcos también. Pero todo eso es poesía. La realidad es que todavía se carga el camión y se lleva, lo mismo que en la mina para mover. Y el camión se tiene que mover con combustibles fósiles. El cemento se fabrica todavía con combustibles fósiles. Ese es el objeto de poner esto como reflexión. Hablamos de electricidad bajas emisiones y estamos contentos porque vamos a tener un aire más limpio. Eso es inevitable. Pero tenemos que ser conscientes que todo eso lleva todavía una extracción mineral importante. Entonces, el verde es verde, pero porque queremos verlo verde. Entonces, si vamos, por ejemplo, a un aerogenerador que está aquí, que es más, tenemos aluminio de la bauxita. Tendríamos que volver al mapa detrás de los críticos para ver de dónde traemos el aluminio, que va, dónde va esto, pues evidentemente va a nacer la consola que tiene arriba. El hierro, para el cemento, para el acero, es la torre. La caliza, el concreto, el cemento que he dicho, para construir la torre. El petróleo, la fibra de carbono para las aspas. Todo eso son componentes que van, y la turbina, por supuesto, que están en la planta de un aerogenerador. Y todo eso nos da electricidad. Pero veis que todos esos componentes que están usando, ¿cuáles son? Ya no hay palabras. Bueno, ahora 2 minutos. ¿Cuántos minutos me quedan? 10. Pues entonces he suprimido todo lo que es el litio, que es muy complejo, no es muy complejo, sino que es muy interesante, como también de hablar del tántalo, etcétera, porque creo que las tierras raras, que es bien, como dicen, es el oro del siglo XXI. Y las tierras raras son, he puesto a ver si con esto se ve bien, son los 17 elementos químicos que están aquí puestos, escandio, itrio. Bueno, el escandio y el itrio no es una tierra rara, están aquí. Escandio, itrio y lutecio. Pero las tierras raras son los grupos de los lantánidos que están aquí, que son estos 6, lantanio, que están todos puestos en fila. El cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, samario, europio, gadolinio. Y al gadolinio, a todo el mundo les es familiar después de verlo del contraste con el terbio disprosio, porque hemos hablado mucho del olmio, herbio, tulio, terbio y lutecio. Bueno, he dicho el escandio y el lutecio y el itrio, está aquí, es que no me da. Aquí está.
el escandio y el itrio se incluyen las tierras raras porque aparecen en muchos yacimientos mezclados con ellas, pero no son tierras raras. Si veis, aquí he puesto tierras raras, ligeras y pesadas. La definición de estas es un concepto químico, pero no, para nosotros lo único que tenemos que retener por lo que estamos hablando es que las tierras ligeras son más fáciles de obtener y más fáciles de obtener en cantidad y en manipular que las tierras raras pesadas. Por eso antes cuando vimos en los minerales críticos que los chinos tienen el 85% de tierras pesadas, dije, jo, son muchas. Como hay que hacer un poco de historia, ¿no? Nunca se imaginarían esto, empezó, cómo se descubrieron, por qué se llaman tierras y raras. Se llaman tierras, aquí están estos óxidos. Se llaman tierras porque cuando se descubrió esto en el siglo XVIII, en Suecia, las tierras era el nombre equivalente a lo que hoy entendemos por óxidos. Entonces hoy sería óxido de gadolinio, óxido de tal. Entonces decían tierras. De hecho, esto lo sacaron en una cantina, en una escombrera, empezaron donde apareció la primera, ¿no? Entonces, estos químicos pues, empezaron en el siglo XVIII, 1787, en Ytterby, en Suecia. Y entonces fueron todos estos los que fueron descubriendo hasta 1907, que es el último. Y bueno, lo he puesto solo para hacer eso. Pues esto no ha tenido una aplicación industrial, nunca se podían haber imaginado ellos que iba a tener la aplicación industrial que tiene ahora y la importancia que está teniendo como para entrar a ser responsable de todo lo que hay bien ahora, que son todas las transición energética. En realidad, la transición energética, digamos, que digamos, es la cuarta revolución industrial, y podemos decirlo. La transición energética es una transición extractiva, porque se ha cambiado el carbono que está en las moléculas del petróleo y del gas por los metales. Luego, pero sigue lo mismo, sigue siendo igual de extractivo. Hay una palabra que en el libro dice petróleo, que la tengo apuntado. Dice, sustituimos la dependencia del petróleo por otra, que es como dejar la cocaína por la heroína. Bueno, es un poco dar énfasis que en realidad no nos cerremos los ojos, que lo que estamos haciendo es poner, usando los mismos medios, poner eso. Y vamos a tener una energía verde, porque somos los usuarios en un mundo rico, donde otros se están manchando las manos porque están haciendo todo el trabajo sucio, que es la minería. Bueno, que nosotros no hemos querido hacer. ¿Cuántas reservas hay de estos minerales de tierras raras? Está puesto en millones de toneladas de óxidos de tierras raras. Las tierras raras en inglés es rara earth, es REE. Pues aquí REO porque es óxidos de tierras raras, ¿no? Entonces, aquí tenéis en el 2022, veis que el color este es de China, es el 31% de reservas, Vietnam, luego tienes Brasil, luego está Rusia con un 15%, Canadá con un 11% y otros, ¿no? O lo he dicho mal, Brasil, Rusia, Canadá y otros. Estos otros son la India, Australia, Estados Unidos, Groenland y Tanzania. Estados Unidos, vamos a ver al final, curioso, fue el que era el proveedor mundial de tierras raras hasta el año 90. Y lo mismo que Francia, en La Rochelle, con René Paulin. Todos estos, veremos luego la historia, porque hicieron crecer a China. Ellos tenían los metales, las tierras raras, y luego se las llevaron los chinos. ¿Por qué? Porque no quisimos usarla. No quisimos mancharnos las manos. Teníamos miedo. Bueno, y otras cosas. Ahora, no sé, aquí no veo muy bien lo que hay, pero la reunión se está grabando. Promedio abundante la corteza terrestre. Esto vuelvo siempre repetitivo, porque como estamos hablando de una cosa que es nueva, dice, ¿hay mucho o hay poco? ¿Cuánto hay de esto? Pues mira, aquí tenemos níquel, zinc y cobre, que nos es familiar. Si vemos el cerio,
el neodimio, el lantano y el itrium, vemos que de cerio, en la corteza terrestre hay más que cobre, mayor cantidad. Esto está en partes por millón. Y si tomamos neodimio, lantano y itrio, que son unas tierras raras, vemos que hay más en la corteza terrestre en partes por millón que plomo y que estaño. Y el praseodimio, disprosium y termio, pues es. Entonces, ¿por qué las tierras raras son tan raras? Antes he dicho por qué se llaman tierras, ahora por qué son raras. Son raras porque no hay un depósito mineral acumulado, como puede aparecer de zinc o de cerio, o de piritas para explotarlo, como se explota en Río Tinto, por ejemplo, que es un yacimiento enorme de clase mundial, dicen los entendidos, porque tiene una cantidad no usual. Entonces, ¿por qué? Porque por eso se llaman raras, porque ellos no aparecen como depósito concentrado, aparecen dispersos. Y es que dispersos y asociados con otros minerales. Entonces, me acuerdo que la otra vez ponía el ejemplo de la barra de pan, que la barra de pan lleva la levadura, lleva la harina, la levadura, el agua y la sal. Pues en la barra de pan, las tierras raras es la sal. Y si uno quiere volver, tiene todo eso, una vez que lo advierte y lo quiere volver a su sitio, es imposible. No es imposible volver ningún elemento, pero la sal es gráficamente la mejor idea que se me ocurre para explicar por qué. Son raros porque no es porque no existan en cantidad, que veis que están, es que están dispersos y nunca están por sí solos, ¿no? ¿Cuál es la producción? Sin embargo, si veis aquí, pues la producción, estos aquí están kilotoneladas, pues veis que la producción de tierras raras y otros metales, y todo esto para comparar, como estamos hablando de tierras raras y metales, pues veis que esta es la producción de cobre, por ejemplo, que nos es muy familiar y viene desde nuestra prehistoria, la del cobre. Pues, caray, es, sin embargo, las tierras raras, los óxidos de tierras raras, 280, no hay más. Bueno, y no es que no haya más, es que es muy difícil, porque tú para obtener un gramo de este mineral, de este elemento químico, tienes que mover toneladas y toneladas tratados con ácido sulfídrico, ácido nítrico, etcétera, para disgregarlo y más cosas, que son las manos sucias que digo. Y casi siempre llevan asociados metales radiactivos, de la uranio o torio. Entonces, pues es una de las cosas por las cuales Occidente se lava las manos y prefiere ser limpio, sentirnos ecologistas y cambiar de móvil cada 2 por 3, porque así nos sentimos. Bueno, pues ahora, fuera de comentarios, tenemos el volumen del 22 y esto es estimado, ¿no? El proyectado volumen del 22 y el 33 es un valor estimado de cuál va a ser la demanda y para qué. Pues como imanes veis que va creciendo. Para la industria del vidrio, sin embargo, está previsto que el año que viene, perdón, en el 2033 sea menor. La catálisis para los catalizadores, los coches menor, supongo. Las baterías también es menor. Y el uso, pues se expone que la demanda por uso, no sé una explicación por qué, pero igual es porque hay otros sustitutos o tecnológicamente por lo que sea. Yo solo lo expongo aquí como el volumen, según las estimaciones que se hace va bajando. Por elementos, como veis, el que crece es el neodimio, praseodimio, disprosio, el terbio y el samario, porque de aquí vienen los imanes permanentes, que son los que se usan para los aerogeneradores. Casi siempre vamos a tener más aerogeneradores porque va a aumentar un poco la energía limpia, electricidad obtenida a través de las turbinas eólicas. Y también porque están los coches, que los coches llevan imanes permanentes, los móviles, vehículos eléctricos, etcétera. Ahora, por aplicación y demanda, pues solo vemos que todo va creciendo de una forma, los imanes para el 2033, como va creciendo, las baterías para los catalizadores, todo va creciendo todo de una forma, no hay nada que destaque por elemento, va creciendo con respecto, va a ir aumentando. Y esto, en la cadena de suministros, pues es esto, hay laminas, se extrae este montículo de arena, por eso pone beneficiation, es un poco,
ya esto sí se puede limpiar, no es una cosa que hay un tratamiento, se hace, se disgrega y tienes el montículo o tienes el óxido correspondiente. Ahí va, tienes el óxido correspondiente. Luego está la metalurgia y ya tienes aquí el concentrado. Luego el concentrado aquí entran los chinos. Todo. Nosotros no queremos saber nada de esto. Entonces ya está la separación, están los óxidos, neodimio, prosemidio, samario, disprosio, terbio. Viene la reducción, viene ya el metal, ya los lleva las aleaciones aquí, pues donde sea eléctrico, o bien para los imanes, o bien para las, digamos, para la producción de todos los productos correspondientes para la facturación, o lo llevan para los coches eléctricos. Termina el fin de la vida y tal. Esto es el mismo esquema que se usaba en el petróleo. Como el petróleo igual os es más familiar, diríamos que el upstream es la exploración y producción, buscar el yacimiento, la exploración, producirlo, sacar el petróleo. El midstream sería todo lo que es las refinerías, lo que sería el transporte, perdón, y el downstream al final, que serían las gasolineras. Esto Esto es traducido al petróleo, que igual es más coloquial para todos, pues es puesto en las tierras raras. Como veis que el negocio del downstream, que lo tiene los que tienen la propiedad. Y ahora sigo las reservas, lo mismo China, Myanmar y la India, como veis está en kilotoneladas de próxidos, China, Norteamérica, Australia, Myanmar y la India. Y ahora, ¿cuál es la producción? Pues lo mismo, los chinos, luego está Malasia, luego está por aquí Estonia, se nos ha ido aquí, luego la India, Tailandia y Vietnam. Y entonces, ¿cuál es la historia? Pues es la contaminación deslocalizada. ¿Por qué es la contaminación deslocalizada? Porque Estados Unidos era el productor en las minas de Mountain Pies, que está en California, en el Valle ahí, pues si veis la producción, en este gráfico que es muy popular, veis cuando empieza China. China empieza a partir del 84, sí, del 84. ¿Y cuándo? Porque cuando los americanos con las minas de Montimpás que producía, lo tenía ahí puesto, pero no me acuerdo, pero puede que fueran 10.000 toneladas por año, pues entonces habían tenido problemas medioambientales porque al limpiarlo, pues por las cañerías, las tuberías que había de desagüe a la mina, a las balsas que tienen, pues habían tenido pérdidas en el desierto en donde están situadas, y ahí son zonas ecológicas y un ecosistema especial, están las tortugas, etcétera, etcétera. Y hubo muchas protestas porque decían que la radioactividad iba a afectar al ecosistema. Hubo varias, hubo multas, hubo y al final los americanos, por ir deprisa, pues decidieron dejarla y cerrar la mina. La dejaron y vendieron lo que tenían al mejor postor. El que pagó más fue la China, perdón, pagó más. Dice, yo te doy el producto y tú me lo das luego el material. ¿Qué precio me pones? Y los chinos, pues se pusieron el mejor precio, porque había otros que eran los franceses y los noruegos o finlandeses, y les dieron mejor precio. Entonces es más barato, pues estamos los americanos, como lo viene el dólar, pues es más económico, pues ya está. Se olvidaron de la responsabilidad histórica, tanto él como los franceses, en el libro de Pitrón lo cuenta muy bien, de una responsabilidad histórica que estaban dejando unos materiales nuevos totalmente, que ya estaba en uso y que ya había un comercio y que no tanto como hay ahora con la transición energética. Lo dejaron en manos de los chinos, porque los chinos pues ellos tienen desde el bachillerato una cosa que se llama estratagema y ellos usaron su estratagema. ¿Y cómo? Haciendo dumping, que hicieron dumping ecológico, no les importa, ellos contaminaban allí, pero no importaba. Ellos perdían vendiendo aquí, pero no les importaba, porque ellos siempre miran todo a largo plazo, no miran, siempre para eso está el Estado que cubre las partes en las que hay pérdidas, porque se mira todo globalmente. Y luego fueron tomando en el mundo participación y en todo el mundo, que ellos casi no tienen minas. Lo que ellos tienen son participaciones en las minas donde están extrayendo otros. Lo mismo pasa con el litio y lo mismo con todos esos metales que ponía, perdón, con todos esos metales que ponía cuando los minerales críticos. Mina que funciona, el níquel en Indonesia.
Ellos van allí, compran un porcentaje de participación y ¿qué pasa? Que ellos lo que sí saben es hacer todo lo que he puesto ahí, que es el midstream, es el refino y todo, darle al producto. Y también ya se han especializado en el producto final. Entonces ahora ya no venden el metal, lo que venden ya es la fotovoltaica, el aparato, lo que venderán dentro de poco será el aerogenerador, etcétera. De los aerogeneradores, y esto es un poco la historia contada así rápidamente. En ese brazo estaba también Francia, que eran los dos, Francia y Estados Unidos, y de una forma contada así muy coloquial y muy resumida, esto es porque Occidente decidió que no se quería tener la contaminación y se la mandó a los pobres, que son los que se tienen que manchar las manos. Pero no quiere decir que el tratamiento de esto yo lo he hablado con gente y eso es una falta de responsabilidad histórica, porque es más, en Francia hubo hace unos años ese debate a altos niveles, porque Europa se va, llegas tú que estás perdiendo en la minería, tanto es así que en España que hay potencialmente minas de tierras raras y están abandonadas, no se están trabajando. Y tienes una responsabilidad histórica porque si tú estás trabajando eso, pues tú puedes exigir al otro que lo haga de esa forma. Puedes establecer un know-how de cómo hacer las cosas bien, no hacerlas mal. Ahora, si a ti no te preocupa, solo pues vas y los haces, lo compras y ya está. No sé si lo aclara, pero es eso. Entonces, esto ya es todo lo que he dicho. Si veis aquí, China es en el cobre, en el litio, en el níquel, en el cobalto. China no tiene cobalto, la que lo tienen es la República Democrática del Congo. Y mira quién le maneja el cobalto. Él coge el mineral y lo trata y lo da ya al producto final. En esa cadena del ups, el midstream y el downstream es donde trabajan los chinos. Y entonces, y las tierras raras, pues igual. Entonces, ¿somos dependientes de qué? Somos dependientes del imperio. Esto es, no, por no repetir, porque creo que la idea está transmitida, ¿no? Y bueno, pues al final esto solo quedan tres cosas para decir que antes hemos dicho, hay riesgo de qué? Riesgo de que el metal desaparezca y deje de estar útil. O bien porque la ley es muy baja, como dijimos antes, o por otras circunstancias. Entonces tenemos aquí, leo rápido, las tierras raras, la probabilidad, el riesgo de que no se pueden, el riesgo de suplirlas, ¿no? Es decir, el riesgo de buscar otro elemento que las pueda sustituir es muy alto. Para el magnesio, niobio, germanio, borato sí, es alto pero más bajo. Moderado es para todos los que están en amarillo y es muy bajo para todos los que es bajo para lo que hay aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que veis que todo este rojo que va aquí, donde se usa fundamentalmente, y este de aquí, que es alto también, es en las renovables, aparte de los amarillo y verde, pero eso nos preocupa menos porque no tiene un riesgo de sustitución, no es alto. Y la e-mobility, es decir, el coche eléctrico, pues le pasaría tanto lo mismo. Sin embargo, cuando esto es lo que trata de presentar este diagrama, leído así despacio, rápido, ¿no? Si ves que es bajo el riesgo, pues lo que se usa en robótica, porque fundamentalmente son estos materiales, indio, vanadio y litio. En la fotovoltaica, pues nos estamos moviendo fundamentalmente, salvo unos que están por aquí, rojo no aparece ninguno. Todos los que aparecen son estas naranjas y los verdes de aquí, etcétera, etcétera. En el wind, en la eólica y en las fotovoltaicas y en las baterías, pues bastante porque nos toca esto. Y, y otro tema, digamos que la transición energética, puesto que es complejo, y tan complejo porque tiene que cuidar tres cosas fundamentales. Hay quien dice que es un trilema. Tiene que hacer lo que sea asequible, que entre para todos los bolsillos, pero no acceder a ella. Tiene que cuidar el medio ambiente, no solo desde el punto de vista que si el clima cambia o no, también la calidad del aire atmosférico, etcétera, los ecosistemas. Y nos tiene que dar una seguridad de aprovisionamiento. Si no hay seguridad y un día no puedes usar porque falta algo, pues crea incertidumbre.
Y entonces, cuando pongo ecología, pues está esto aquí, un mineral como el litio, está situado la mayor producción, como sabéis, está en el triángulo de litio que está en Perú, Chile y Bolivia, y está situado en una zona que normalmente es una crisis, digamos, climática, o es una zona árida. Entonces, el problema que tiene fundamentalmente es un uso abusivo del agua y está produciendo muchos problemas ahí. También en Australia tiene esto. Es un tema para hablar con más despacio. Nada nuevo, cobalto, grafito, indio y litio. Aquí es lo mismo que os he dicho antes, que es la producción mineral, el riesgo que hay. Como veis, voy a coger el indio, tiene en la producción anual, en el año 2018 tenía aquí 0,75 y como veis proyectado a 2050 será 1,73. Luego, la demanda que habrá de indio para la tecnología será 231 veces más de la que ahora tenemos. ¿Eh? Entonces, estos que subrayo aquí son 450. Todo esto es tanto el litio le va a pasar lo mismo. Y bueno, entonces ahora cuál dice, pues entonces habrá que hacer, ¿qué dice la gente? Pues hay que abrir más minas, porque si hay una producción tan salvaje de minerales, lo que tenemos que hacer es abrir un hoyo cada dos por tres. En cada barrio tiene que haber una mina, igual que una gasolinera o una escuela. Pero primero tiene que haber mineral en todos los sitios, que no los hay, esas acumulaciones. Y luego que este es el tiempo que se tarda por término medio entre que se descubre con la exploración, que es todo esto, hasta que hay la construcción de la mina y hasta que se empieza la producción. Es como, puede ser menos, pero normalmente es una media de 15 años. Entonces, cuando lees esto, ¿para qué sirve? Para una charla como ahora, pues para decir a los compañeros que cuando se lee la prensa, en Suecia se ha descubierto la mina más grande de tal, pero sí, se ha descubierto, no, se ha visto que hay un recurso acumulado, pero hasta que esto se pone en producción van a pasar unos años. No es que tengamos el problema resuelto. Bueno, entonces aquí pone ejemplos de varias minas, la que menos es en Australia son 6 años, ¿no? Estos son los salares del litio, pero vamos a pasar. Y entonces, esta es la reflexión que quería hacer final, ¿no? Que es, vamos a consumir más minerales durante la siguiente generación en el curso de los 70.000 últimos años, es decir, que las 2.500 generaciones que nos precedieron. Esto es lo que es la crisis, es la transición energética mientras dependa de los minerales, como parece que ahora depende. Y todo es porque los habitantes, que ya no somos 8.000, ya somos un poco más, van a consumir más recursos minerales que todos los que nos precedieron en nuestros días, que están calculados que fueron 108.000 millones. El aumento de la población, la globalización y el cambio en las tendencias de consumo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se disparó a consumir. Están haciendo que cada año se incremente notablemente más el uso de los minerales. Y si aumentan, pues cada vez el problema. Pero insisto en el consumo. Entonces, aquí ya no es que lo digamos nosotros hablando coloquialmente, está escrito en el libro de Valero y etcétera. El planeta es limitado, lo sabemos. Esto no es un mensaje ecologista popular. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a ser capaces de mantener este ritmo eternamente? ¿Qué consecuencias generará esto? Porque luego cuando hay una pandemia, la gente no se cree que viene porque los ecosistemas están débiles. Los virus aparecen por algo y migran al ritmo actual de producción de estos elementos básicos que están aquí y que nombraba antes, estaño, antimonio, plata, plomo, oro, níquel, wolframio, bismuto, cobre, boro, fluorito, manganeso, selenio y metales raros podrían estar agotados en menos de 50 años. Bueno, yo no lo voy a ver, eso está claro, pero es una cuestión de visión del planeta. Y en el caso de estos cinco, renio, cobalto, hierro, molibdeno y rutilo, a finales del siglo XXI. Entonces, hay siempre los que son amantes, somos de una visión solo
los que tienen una visión tecnócrata solo, dispondremos de nuevas tecnologías, sí, pero ¿tendremos nuevas tecnologías menos accesibles y más profundos? Bien, la gente sí me contesta muchas veces, nos queda todavía la exploración del mar. Es verdad que gracias a Dios todavía no se puede explotar ni explorar en aguas internacionales. Y ya lo están intentando en algunos sitios, porque hay una fuente de, por lo menos, unas acumulaciones de mineral de tierras raras importante. Entonces, eh, yo no sé si en los 30 años pondremos el necesario para estos metales. Entonces, también hay los más aventurados que dicen que aparte de que cambie la tecnología y no se necesiten, siempre para el aspecto extractivo nos queda las minas espaciales. Bien, pues entonces se necesita, ¿qué es lo que yo creo que la gente sensata decimos? Pues que hay que promover la innovación tecnológica, la cadena de valor, a ver si es verdad, hay que moderar el consumo, hay que aumentar el reciclaje y hay que incorporar normas ambientales, sociales y de gobernanza más estrictas. Esto suena muy general, pero si decimos que todavía cualquier electrodoméstico se nos queda obsoleto porque no hay una normativa que obliga a las empresas que la obsolencia de estos materiales se termine, se prolongue o se quite para que de cualquier ciudadano que que tú puedas abrir tu móvil. Yo no puedo abrir este móvil, puedo cambiarle la batería o cambiarle todo, pues esto contribuirá a que la gente cambiamos menos y el consumo, por ejemplo, pues se modere porque hay unas normas que te facilitan que eso sea así. Y bueno, termino con esta foto. Es una imagen de la gente de Bolivia protestando por los salares porque se les llevan el agua. Nosotros no comemos batería, se llevan el agua, se lleva la vida. Entonces, es un poco la nota, si quieres, más humana de todo esto que hay por aquí. Y bueno, hemos terminado. No sé cuánto tiempo. Muchísimas gracias. Pues yo tampoco, porque se me ha pasado volando, la verdad. ¿Qué ha Eh, pasado? Se me ha pasado volando el tiempo. Me ha parecido muy interesante y el día que hicimos la conferencia en el CEADAC, yo no veía bien los gráficos, con lo cual mucho rato no me enteré de nada. Y hoy por fin me he enterado de muchas cosas y la verdad es que aunque describes un panorama un poco tétrico, Realista, porque no, a ver, realista. pensamos que descarbonizar es maravilloso, que sí, pero la contrapartida no es tan maravillosa como nos la pintan. Y luego, por otro lado, pues yo creo que el mensaje que das de reciclar, de reutilizar, de reparar las cosas, eh, de consumir menos, que yo creo que es lo que nos tenemos que aplicar el cuento todos, consumir menos energía, reparar las cosas que se han estropeado para que puedan seguir funcionando y exigir que se creen leyes para que un electrodoméstico que puede durar 20 años no dure 10 por ejemplo. O sea, insistir en que los que nos gobiernan hagan leyes para que la fabricación y el mantenimiento de lo que nos rodea eh, sea más Pues, razonable, la pues verdad. mira, Rosa, hay algo que, bueno, sabemos que en España estamos en una situación económica, digo, de desarrollo bien y un futuro prometedor porque está industrializado como nunca, pero si abren las portadas de los periódicos, eso se ignora. ¿Eh? Entonces, solo hay un dato. España es el quinto país del mundo en aerogeneradores. España, si aquí hubiera puesto otra diapositiva, se vería cómo incluso exportamos material de aerogeneradores. Hay Mm. una fábrica casi en cada comunidad. O sea, eso demanda puestos de trabajo. Claro, no aparecen de golpe y porrazo, van a ir apareciendo. De hecho, la formación profesional está ahora aumentando en el número de gente que está interesada y que eso. Es decir, hay un cambio a más. No todo es negativo y hay la mejora del aire y todas estas cosas. Eh, También la minería, hay que la minería climática ha hecho un avance, algo insinué la vez pasada. Pero claro, todo esto requiere hablar más despacio. Yo lo que pretendo aquí solo en esto era decir un poco, transmitir que la transición energética tiene algo más
que es el elemento que es indispensable, que es el mineral, y que ese mineral somos dependientes totalmente. La Comunidad Europea, a finales del 2022, noviembre-diciembre, dio una ley de recursos naturales. Y entonces, para que se pongan las pilas Europa, y de hecho en el Instituto Geológico y Minero hay un plan ahora para revisar los recursos mineros que nos pueden, sencillamente en los ripios de las minas abandonadas de estaño en Galicia, pues en todos los ripios de las minas hay minerales traza, que son elementos traza, etcétera. O sea, hay una voluntad de poner a hacer eso, pero eso no es el lenguaje público, porque el lenguaje público está muy simplificado. Cuando se dice, tenemos tanta energía eléctrica, está bien. Y ojalá, hasta el coche eléctrico está bien, si es barato, si fuera barato, porque no hace ruido, pero ni contamina. Pero eso era el objeto, decir un poco el lenguaje nuevo que hay, que el día a día no nos deja ver, aunque llevemos un móvil, llevemos tal. Y por sacar el tántalo o la columbita en la República Democrática del Congo, pues están todavía menores ahí explotados por $1 al mes, yo qué sé. Bueno, de eso hay vídeos, ¿no? Que es el móvil de sangre o el teléfono de sangre, ¿no? Ujú. Sí, hay muchas cosas Pero bueno, es un poco un momento de reflexión, ¿no? Muy Nada. bien. Pues Ujú. muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por haber vuelto a hacer la conferencia para poderla colgar y ya hablaremos de alguno de estos temas que se han quedado pendientes para una conferencia futura. Yo, ¿sabes cuál creo que podía ser interesante, futuro, como te dices? El tema de reciclaje. Muy Porque bien. hablar de litio y tal, yo comprendo que a la gente que el litio lo tengas por los solares o por una mina, si no entras un poco más, porque yo esta charla la he dado 3 veces, en más tiempo en el INME fueron 2 sesiones de hora y media. No, Mm. igual, ¿no? Distinto. Claro, pues la profesora en Santa Media, pues se puede contar más cosas, hay más conceptos, ¿no? Pero Bueno, pues cuando dices, el tema del reciclaje nos lo apuntamos, Gabriel. Me ok, parece muy interesante. Y además es algo en el que también las lo personas ven, en nuestra vida lo ven. cotidiana también podemos hacer algo. Lo ven, porque además ahí entraría un poco el tema de sustitución. Si hemos visto que el indio va a desaparecer, ¿tiene sustituto o no? Eh, Ya, ¿Por qué no se reciclan las baterías? Te lo digo para terminar. No se reciclan las baterías no porque no queramos, sino porque todavía no hay suficientes. Y todo claro, eso está trabajando un instituto en Europa. Cuando haya bastantes, pues podrás crear, no sé, escalar el negocio. Tú no vas a montar un negocio si no tienes material, ¿no? O sea, todo va ligado, ¿no? claro, Desde claro la que sí. chatarrería, que a mí me gusta decir chatarrería, hasta lo más complicado. Muy bien. Pues Bueno, muchísimas gracias. no, a ti, Rosa, porque tenía una espina clavada en el core. Pues ya esa espina espero que se haya grabado bien y que la espina Ah, nos la hayamos quitado los dos. una cosa te voy a decir solo. El lunes no fui, no porque no me interesara. Ya. Era el cumpleaños de mi nieto el mayor, que ha hecho Bueno, 13.